Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puesto en pies, vamos a dirigirnos a Él en oración, que Él sea exaltado, ¿verdad?, en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por tu buena voluntad, Señor, gracias porque tú, Señor, cada día nos das la fuerza para estar en tu casa, para poder así alabarte. Tú eres el que nos guía, Señor, a toda verdad, Señor, y queremos esta tarde, Señor, depositar nuestro corazón y darte la adoración que te mereces, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor, y de lo que no te glorifica, y para que seamos llenos de ti, Señor. Ahora, Señor, que podamos darte la adoración que tú te mereces. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar estas alabanzas. Estrellas hoy proclaman tu bondad. Veo en toda la creación y yo, mi corazón quiero conocer. Los montes y los mares puedo ir. De alabanza para ti. Escucho en toda la creación y yo, mi corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón. Mi vida y salvación está en ti. Tu nueva dice a nuestro corazón. Tu cruz compraste nuestra redención. Solo tu amor, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. La salvación de Jehová sobre el pueblo sea tu bendición. Salmos 3:8. La salvación es de Jehová, amén.
be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause he hung upon that cross and he rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. There's joy in this house. There's joy in this house today.
amor no fallará, tu amor no fallará. Amor Dios dio, Su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio. Su Hijo único por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, entregó en la cruz, mi amor, el amor, aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. Él me amó, aún sin merecerlo. El Señor nos ama tanto, ¿verdad? Que en realidad no podríamos pagar del tanto amor que Él nos ama, ¿verdad? Seguimos alabando a nuestro Dios. Cristo debe ser nuestra pasión. ¿Cuántos lo creen? Otros se apasionan por la política, otros por los deportes, por X cosas, ¿verdad? Que sabemos que son pasajeras. Pero el que se apasiona por Cristo tiene esperanza, tiene salvación. Entonces vamos a cantarlo juntos. Usted cántelo ahí fuerte, grítele al Señor ahí donde está, alábelo con ese corazón, con un corazón, ¿verdad? De adoración, amén. Es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, las cantaré, no vuelvo atrás. Soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí.
todo para mí. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, y todo es Jesús, y todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, todo es Jesús, todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Pueden sentarse. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Bienvenidos a la casa del Señor, a Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia. Una de las cosas, o bueno, de las cosas más importantes que venimos aquí es para alabar y glorificar a nuestro Señor. Le damos gracias a todos los que han asistido hoy y pues, le pedimos a nuestro Señor que apresure los pasos de los que aún vienen en camino. Les quiero dar los anuncios de esta semana. No todos totalmente son para esta semana. A todos se les entregó este folleto. Este es un folleto que se ha llevado, es una recaudación de regalos para niños en todo el mundo. Se ha hecho por más de 25 años, si no estoy un poco equivocado. Aquí tienen toda la información. Mire, esto se va a ir reuniendo, es para que ustedes vayan conociendo los artículos que se pueden juntar para regalar. Se consigue una caja, más o menos como el tamaño de la caja de zapatos. Se pueden llenar con artículos, un pequeño regalito, algo para los niños, colores, un librito para colorear. En la parte de atrás viene lo que se puede regalar, lo que se puede llevar, como por ejemplo cepillo de dientes, una Biblia. Y principalmente lo que se busca es que oremos por todos estos niños que están alrededor del mundo, para que no nada más les llegue un regalo físico, sino también espiritualmente hablando, una oración por ellos. También tenemos los anuncios de aquí de lo que es la iglesia. Tienen el escape room para los jóvenes. Ese es una reunión que se va a organizar el viernes 28 de octubre. Todos los jóvenes están invitados. La información la tiene Tori y JP. El sábado, noviembre 12, en McAllen, vamos a tener una reunión. Yo hace unos meses atrás asistí, no sé si se acuerdan que estaba lastimado, y aún así jugué voleibol. Esa reunión es para convivir con otras iglesias, otros jóvenes, más que nada, y los que se sientan jóvenes, no sé si puedan ir, ¿verdad? Pero esa vez yo me colé por allí. Pero también la información creo que la tiene JP y Jessica, algo así por el estilo. Si gustan preguntarle a ellos, para más información va a ser para que separen esa fecha, es el sábado, noviembre 12. Ahora también los invito, hermanos. Yo sé que ya muchos nos conocemos y verdad, venimos aquí a alabar a nuestro Señor, pero los invito a que nos paremos y todos de pie nos saludemos y nos demos la bienvenida unos a otros, sin
vergüenza, acabo ya nos conocemos, darnos el saludo de hermandad, pastor. Y los dejo con el pastor. Sin vergüenza. Muy buenas tardes, Iglesia Bethesda, Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia, Casa de Bondad. Bienvenidos todos. Si alguien me ayuda con la luz, Adolfo, número 1. Es un gozo verlos nuevamente, estar en el santuario del Señor reunidos como el cuerpo de Cristo que somos. Es una bendición y así los niños pueden ir yendo a sus clases. Y nosotros vamos a ir a la Santa Escritura, a la palabra de Dios, al libro de los Hebreos, a la primera carta de Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 7. Cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Primera carta a Timoteo, ahí está claramente, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 7, me sigue ahí con sus ojos y dice la palabra de Dios de esta manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Padre, gracias por este momento donde vemos que tu escritura es clara. Padre, donde tú has hablado de una manera tan clara, con una verdad absoluta, Señor. Has hablado a tu creación que solamente hay un mediador. Solamente hay un camino hacia ti, hacia la salvación, Señor. Y aquí lo tenemos. Perdona tu creación porque ha buscado muchas maneras. Y te damos gracias que los que estamos aquí, que ya conocemos esa verdad. Gracias por quitarnos ese velo espiritual. Señor, gracias. Pero ahora, Señor, que nuestro corazón en agradecimiento comparta esta verdad a otros. Esto que el día de hoy vamos a aprender. Que tu palabra siga dando su fruto. Que tu palabra se cumpla como expresa en la carta a los Hebreos, que es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo. Gracias, Señor, porque nosotros fuimos comisionados a predicar la verdad. Como decía el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Bendito sea tu nombre. Y Padre, aquellos falsos profetas, clamamos que vengan al arrepentimiento, porque si no les queda más que ver la ira de Dios. Porque tu palabra es clara, es eficaz. Perdónanos, porque muchos queriendo ser sabios se han vuelto necios. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Muchas veces la familia puede entrar en una discusión, puede entrar en una controversia, muchas veces por una herencia, porque una herencia de los padres muchas veces trae algún bien. Entonces pueden entrar en un mal acuerdo por la herencia familiar. Mas sin embargo hay herencias que tal vez no hubiéramos querido recibir. Hay una herencia que se nos puso, que se nos imputó, que nosotros somos culpables porque ya venimos con esa herencia, y estoy hablando del pecado. Expresa la palabra de Dios que un hombre pecó, un hombre llamado Adán pecó, y por eso el pecado entró a todo el mundo. Es increíble, pero esa es la realidad, porque ese es el corazón del ser humano. Si tú y yo hubiéramos sido los primeros hombres, ten la seguridad que no hubiéramos actuado de una manera diferente. Por consiguiente, expresa la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado a la humanidad, y eso fue por Adán. Y lo vemos claramente palpado en la escritura. En Romanos 5:12 expresa de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo, por consiguiente, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, dice la palabra de Dios, por un hombre
y por el pecado la muerte. Es que es la realidad. El pecado solamente lo único que va a traer tristeza, dolor y al final muerte. Por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está la sentencia, ahí está la herencia que adquirimos. O sea, todos pecamos. En el padre Adán que pecó, todos pasamos a ser transgresores. Esta es la realidad del ser humano, mis queridos hermanos. Esta es la realidad, lo que estamos viendo. Esto es lo que se debe de enseñar en las iglesias para que nunca se nos olvide. Esto es la realidad, que somos transgresores. Y sabe que el ser humano, sea como sea, se da cuenta de su realidad. Lo vemos en nosotros, lo vemos en nuestros hijos que empiezan a hacer lo malo. Dices, pues yo no lo enseñé ni lo mandé a una escuela para que aprendiera a hacer lo malo. No, es que ya viene con ese ADN. Y cuando el ser humano se empieza a dar cuenta, muchas veces se quiere quitar esa maldad, buscando doctrinas de humanos, buscando fábulas, buscando fórmulas mágicas, buscando tradiciones humanas. Mas sin embargo, la única verdad para quitarnos el peso del pecado que nos asedia, la única realidad, solamente hay un camino. Por eso es que estoy predicando esta serie, para que no se nos olvide y para que quede plasmado en nuestros corazones y a través de las redes sociales, que escuchen por los años de los años, el tiempo que queden ahí estos sermones, que solamente hay un camino para limpiar la verdad. Y ese camino lo encontramos en la Escritura. Ese camino es por fe y solamente Cristo. El día de hoy vamos a estar solus Cristo, solamente por Cristo. 5 solas que el año 1517 Martín Lutero, este abogado en Alemania, en la catedral de Wittenberg, pegó estas solas. Sola fide, sola gratia, solus de Cristo. Solo a Él la gloria, solamente a Él la gloria y solamente por gracia. El día de hoy vamos a ver que solamente a través de Cristo nos podemos quitar esta maldad. Como dice Romanos 5:6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es, mis queridos hermanos. La fórmula es tan sencilla que la gente anda buscando otra cosa. Romanos capítulo 5 versículo 18 nos dice de esta manera, que no está ahí, mi hijo, Romanos 5:18, que también a través de Cristo viene el perdón de nuestros pecados. Solamente a través de Cristo debemos de entender y tener bien claro eso. Nunca se nos olvide, querida iglesia, que solamente a través de Cristo podemos tener la purificación, la redención de nuestros pecados. Y el día de hoy vamos a entrar a este texto donde se habla claramente que solamente hay un Dios, dice la palabra, solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y la escritura es bien clara, dice Jesucristo hombre. Y vamos a aprender de eso, porque Pablo, exhortando, aconsejando a Timoteo, esto enseña y predica. Y voy a ser claro, solamente hay un mediador, Jesucristo hombre. Versículo número 4 de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Déjeme decirle, querida iglesia de Cristo, que en nuestro ser puede haber buenos anhelos, buenos deseos. Nosotros tal vez, quisiera tener cumplir con este anhelo, este deseo de dar algo, de unirnos a una buena causa, de unirnos a una causa benéfica. Por ejemplo, yo sé que ha visto muchas veces en la televisión anunciando que si usted se puede unir para poder combatir la pobreza. Hay una pobreza tremenda en el mundo. Nosotros somos privilegiados porque estamos en un lugar que por X o Y no falta la comida. Aún el gobierno apoya, entonces estamos en un lugar privilegiado. Pero hay lugares de este mundo donde hay una pobreza tremenda. Es más, que la gente se muere de hambre. Y muchas veces hay gente con un corazón, dice, noble, un deseo noble, dicen, yo me quiero unir a esa causa. Y tal vez mensualmente apoya una causa donde se puede apoyar. Tal vez te unes a la causa de aquellos niños desamparados o aquellos niños que nacieron con una deficiencia física y aportas para que se le pueda operar y pueda vivir una vida más digna. Déjame decirte que hay buenos anhelos y deseos, mas sin embargo el anhelo, escúchame bien, el anhelo más sublime que puede haber aquí en la tierra, que tú y yo nos podemos unir, es el anhelo que hay en el corazón de Dios.
¿Y sabes cuál es ese anhelo? Aquí el apóstol Pablo lo está diciendo. Que cada hombre venga a conocer la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Es el anhelo y el deseo más sublime que pueda haber. Qué bueno que tengas otros anhelos para unirte a buenas causas y apoyar, qué bueno. Pero el anhelo más sublime es el anhelo de Dios, porque es para vida terrenal y vida eterna, mis queridos hermanos. Vamos a impactar la eternidad. Es por eso que a través de la Escritura vemos que ese es el anhelo de Dios. El que está más interesado en la salvación del ser humano no eres tú, no soy yo, es Dios. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ay de ti si te unes a esa buena causa o no te unes, porque es más, es hasta un mandato. Es hasta un mandato. En Mateo 28, 19, que muchos no lo sabemos de memoria, por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo empieza un discípulo de Cristo? Empieza naciendo de nuevo. Un discípulo de Cristo va a empezar cuando entiende lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Cuando Nicodemo viene y le echan fanfarrias al Señor. Ay, sabemos que vienes de allá arriba, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. O sea, eres único, eres maravilloso. Y eso que Nicodemo era uno de los principales de los fariseos. Y Jesucristo, como está interesado en la salvación de las almas, que ese debe ser tu principal deseo y anhelo, unirte a la causa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como está interesado, aprovechó la oportunidad para decirme a Nicodemo: tranquilo, Nicodemo, no vengas aquí con fanfarrias. De cierto te digo que para que veas el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Dios está interesado en la salvación de las almas. Mis hermanos, hay una apostasía tremenda. Y la iglesia de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, he visto cosas que no lo puedo creer, cómo están pervirtiendo el santo evangelio. No es que haya otro, sino que hay unos que pervierten el santo evangelio. No puedo a veces ver lo que está pasando. Denominaciones que predicaban el evangelio de Cristo se están yendo por corrientes diabólicas. ¿Y sabe contra quién están atentando? Primeramente contra Dios, y con lo que más ama a Dios, contra la familia. Satanás sabe que si destruye a la familia va a empezar a destruir. El anhelo del corazón de Dios es que cada ser humano sea salvo. Y tú y yo nos tenemos que unir a esa causa. Y lo vemos en Mateo 28, 19. Y lo vemos ahora en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, que dice la Escritura: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjese el corazón de Dios, cuánto nos ama. Le hemos fallado una y otra vez. Lo llevamos a la cruz del Calvario, le fallamos en el huerto del Edén, pero todavía Dios, su deseo es, como dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y no solamente ser yo soy salvo, no, que vengan al conocimiento de la verdad. Porque ahí está edificada tu salvación, en el conocimiento de la verdad. Wow, pastor, qué formidable. Sí, qué formidable. Ese es el deseo de Dios. Y tú y yo nos tenemos que unir al deseo, al anhelo de Dios. Si Dios quiere, siendo Él santo, que todos sean salvos, tú y yo tenemos que orar por eso. Déjame decirte que el contexto de 1 Timoteo capítulo 2, el siervo de Dios llamado Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le empieza a decir: mira, Timoteo, es bueno que se hagan oraciones, es bueno. Tú y yo ya prediqué sobre la oración que prevalece. Tú y yo tenemos que llevar una vida de oración. Tú y yo somos la sal de la tierra, la luz de este mundo. Tú y yo le hacemos la guerra al imperio de las tinieblas. Tú y yo somos los que hablamos, y no las piedras van a hablar. Tú y yo tenemos que orar. Entonces Pablo le dice a Timoteo: es bueno que se ore, ¿ok? Que se ore por los reyes, los gobernantes, todos aquellos que están en eminencia. Ora por ellos. Que se guíen con la verdad. Que sean temerosos de Dios.
que vivan por Jesucristo. Ora por ellos, por los reyes, por los que están en eminencia y por todos los hombres. Ese es el contexto de nuestro texto del versículo 4. Es bien importante que vayamos siguiendo. Y ya cuando Pablo le dice cuál es el anhelo de Dios, que se hagan oraciones, pero súplicas con acciones de gracia, pero le dice, pero ¿sabes qué, Timoteo? El deseo de Dios es que todo hombre sea salvo. Oh, wow, Timoteo. Oh. Y que sean salvos a través del conocimiento de la verdad. Porque algunos están pensando que son salvos teniendo el conocimiento de la mentira. Catastrófico. Catastrófico. Predicaba un siervo de Dios y ponían a 2 niños ahí. Y un hombre pervertido inmoralmente compartiendo la palabra y sacando un versículo de la Biblia fuera de su contexto, como lo quiso hacer Satanás, lo quiere hacer Satanás muchas veces. Y le enseñaban a esos niños que tienen que renovar su mente, que lo que ayer no fue, hoy puede ser bueno. No, ese no es el camino. El camino a la salvación es a través del conocimiento de la verdad. No estamos ahorita, a través del conocimiento de la verdad. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo, ora por todos ellos, pero el anhelo de Dios es que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, sea salvo a través de la verdad. Eso debe de estar en nuestro corazón, en nuestro ser como hijos de Dios. ¿Acaso no lo vemos en la Escritura cuál es la verdad? Es que está claro, mis hermanos. ¿Sabe que alguien divaga? No es porque Dios no haya sido claro, sino porque ellos no han tomado el tiempo para escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos parece que está la vida eterna. Está claro el corazón de Dios. Juan 3:16. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es el Romanos 5:18, el que buscaba hace ratito, ¿verdad? En el principio era el verbo, ese es Juan 1:1. Pero Juan 3:16, ese es el corazón ¿se da cuenta cómo Dios estaba tan interesado en su salvación, en mi salvación? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tú y yo no solamente nos tenemos que unir al deseo de Dios. Tú y yo no solamente nos tenemos que unir al deseo de Dios. Qué bonito, yo me uno al deseo de Dios de ganar uno más para Cristo. Ese es un buen anhelo, mis queridos hermanos. Lo demás va a pasar, pero sé que se la hierba, marchítese la flor, pero su palabra no va a pasar, es eterna. Tú y yo nos vamos a marchitar en esta vida, quieras o no. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no. Unirnos al plan de Dios no se va a acabar. No solamente nos tenemos que unir al deseo de Dios. Oh, wow, el deseo de Dios es que todo hombre sea salvo a través del conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Sino que tú y yo somos responsables de anunciar la verdad. Escúchame bien, tú y yo somos responsables de anunciar la verdad, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe que Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo de lo que se quiere debajo del cielo y tiene su hora? Pero Pablo le dijo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo predica la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, no solamente soy responsable de unirme al anhelo de Dios. Qué maravilloso que en mi corazón, en mi ser, unirme a otros anhelos, a otros deseos de ayudar a gente, porque pues está pasando una necesidad, la pobreza. Me voy a unir a ese deseo de muchos. Es mi anhelo también, ayudar a que la pobreza sea erradicada en este mundo. Pero te voy a decir una cosa, la pobreza no va a ser erradicada. Jesucristo lo dijo, pobres siempre van a tener. Y es un buen anhelo unirme a eso. Pero el anhelo de Dios no es erradicar la pobreza, mis queridos hermanos.
El anhelo de Dios es lo que dice la Escritura, que todos sean salvos. Porque no cantábamos hoy que el cielo es nuestro hogar. Amén. Qué bueno, si puedes unirte a una causa de esas, el cambio climático y los jóvenes andan preocupados que el planeta Tierra se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. Qué bueno que seamos diligentes y cuidadosos. Hay que cuidar el planeta. Pero lo principal que debes de hacer, querido joven, es unirte al anhelo de Dios. Espero que tú ya seas salvo. Que todo hombre sea salvo a través del conocimiento de Dios. Te tienes que unir al deseo de Dios. Es para la eternidad. Y desde ahorita pongo en tu ser. Eres responsable. Porque los ángeles no van a bajar a compartir el evangelio. Tú tienes la bendición, el privilegio y la responsabilidad, como yo lo tengo, de cumplir el anhelo de Dios, el deseo de Dios aquí en la tierra. ¿Sabes que hubo un hombre que no lo quería hacer porque se sentía mejor? Le dijo Dios: hey, ve y predica. Porque Dios en su omnisciencia ya sabía que ese pueblo, ese lugar, estaba preparado para que cayeran de rodillas ante el Rey de Reyes. Y este hombre dice: ay, no, yo no. Es más, hasta se enojó porque se le secó una calabacera. Era temperamental Jonás. Pero al final, por las malas, Jonás obedeció y ganó almas para Dios. Porque ese es el anhelo. Dios nos ama tanto. Nadie te va a amar como Dios. Ten la seguridad que yo te amo en Cristo Jesús, pero mi amor es imperfecto. Yo amo a mi esposa, pero mi amor, pero nadie te va a amar como Dios te ama. Si tú ves hoy la escritura, el anhelo de Dios, dice: hey, que se hagan oraciones por los que están en eminencia, por los que están en gobierno, por todos los hombres. Pero ves el anhelo de Dios, el cual quiere que todos los hombres, y ahí estabas tú y ahí estaba yo. Ahí estabas en esa lista, porque el día de hoy pienso que muchos de aquí somos salvos. Y el que no es salvo el día de hoy es el día de salvación, cumplir el anhelo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vas a ser salvo a través del conocimiento de la verdad. Ese es el segundo deseo de Dios. No solamente Dios quiere, ay, que piensen que son salvos, se vayan por la vida. Ah, ¿por qué eres salvo? Oh, porque fíjate que hice esto. No. Cuando vienes al conocimiento de la verdad, tú sabes en quién descansa tu salvación. Y aquí la escritura lo va a explicar. El segundo deseo de Dios es que seamos salvos, pero que tengamos el conocimiento de la verdad. ¿Por qué somos salvos? Porque si tú tienes ese conocimiento, ¿por qué adquiriste la salvación? Lo puedes compartir a otro. Y le vas a decir: mira, por esto soy salvo. Y la historia habla claramente de esta persona que se entregó por ti y por mí. Es más, hay un historiador llamado Josefo. Si no quieres ir a la palabra de Dios, pero busca en el Imperio Romano. Dios quiere que seas salvo, pero que tengas ese conocimiento de cómo veniste a la verdad de Dios, para que le des la verdad. ¿Sabe por qué Dios quiere que seas salvos, pero que conozcas? Mis hermanos, el mundo sufre. El mundo, si tú sufres y yo sufro, está bien. Pero te aseguro que hay gente que sufre más que tú y más que yo. Y la esperanza está en la salvación de Cristo. No te estoy diciendo que se va a acabar el sufrimiento, pero cuando tú tienes una esperanza viva, una fe real, hay por qué vivir. Y hay por qué esperar. Yo sé que muchos de aquí hemos sufrido y vamos a sufrir, yo lo sé. Pero si abrieras tu corazón y escucharas otros testimonios, te darías cuenta que muchos sufren más que tú. Tú y yo tenemos la verdad y estamos escuchando el día de hoy la verdad. Dice la palabra de Dios en el versículo número 5, dice: quiero que conozcan la verdad. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 5, porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Lo que me encanta de la escritura, de la palabra de Dios, si a usted le gusta leer la escritura y va y un ratito lee, mis hermanos, es que es clara. No se anda con rodeos. Oh, no, pues sí, que la escritura pues te ponga, oh, no, pues sí, está ya un camino, mira, pues haz esto, haz lo otro. La escritura es clara. Hay textos que son fáciles de discernir. No necesitas demasiado. El sentido común que Dios te dio, con eso basta. Cuando tú lees, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oh, wow. Tendré que ir a un seminario para descubrir el conocimiento de la verdad, para ver cómo es, a través de quién es mi salvación. Lo que me encanta de la escritura cuando yo voy es que Dios en muchas áreas, y las más importantes, nos lo dejó abierto para que tú y yo, a través solamente de la razón, pero como Dios sabía que somos necios, que profesando ser sabios nos volvemos necios, Dios sabía que somos orgullosos, mandó al Espíritu Santo para que nos convenciera, nos dijera, es que ahí está, ¿qué más le buscas? ¿Prefieres doctrinas de humanos? ¿Prefieres adorar a la creación en vez que al Creador? Ahí está. Pero Dios, conociéndonos, mandó el Espíritu Santo para que nos quitara ese velo. La escritura es clara. ¿Y sabe por qué es clara? Sencillamente porque es la voz de Dios. Tú y yo podemos ser titubeantes. Tú y yo podemos decirle muchas veces, pues yo creo, yo pienso, llegar a dudar. No lo sé. Ese es el humano, pero Dios no. Dios, inspirando a estos hombres que Dios usó con su tinta, y empieza a escribir el apóstol Pablo, escribiéndole al siervo de Dios llamado Timoteo, el encargado de predicar el santo evangelio. Esto enseña, Timoteo, porque si esto lo haces, te salvarás a ti mismo y serás un buen siervo de Dios. Es claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es claro porque es la voz de Dios, mis hermanos. Cuando usted escuche la voz del ser humano, y si usted es un poquito inteligente, se va a dar cuenta que él puede decir, yo creo. Es que aquí no hay yo creo. No se trata de lo que yo creo, yo pienso, se trata de lo que Dios dice. Y muchos cuando yo creo, y la gente aplaude. ¿Qué le aplaudes al humano? Aplaude y honra el nombre santo de Dios, que quiere que conozcas la verdad para que seas salvo. Entonces, por consiguiente, esta es la verdad, el conocimiento de la verdad. Y el día de hoy lo estamos predicando. El día de hoy Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de predicar esta palabra. Y que quede claro cuál es el conocimiento de la verdad, la santa palabra de Dios. Y que quede en las redes sociales para que se cumpla el anhelo de Dios. Que todo hombre sea salvo a través del conocimiento de la verdad. Por consiguiente, esto es la verdad, lo que dice el día de hoy el texto bíblico, porque hay un solo Dios. Y es la verdad, hay un solo Dios que a través de los años, de los siglos, de las décadas, de los milenios, se ha manifestado. Y a través de la escritura, desde el libro de Génesis, vemos un Dios creador que se ha manifestado en 3 personas, hablando, teniendo comunión entre ellos. Hagamos al ser humano, hablan en plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, a través de los años vemos que ese Dios está involucrado en tu rescate y en mi rescate. Entonces, Pablo le deja saber a su nación, a la iglesia de Cristo, a nosotros, el pensamiento judío. Para el judío, esta era una creencia básica, solo un Dios. Porque Deuteronomio 6:4 dice de esta manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso es la realidad, dice el apóstol Pablo. No estoy predicando otro evangelio. Es un Dios que a través de los años, y lo vemos en la escritura, que se ha manifestado un Dios en 3 personas. Cuando nosotros queremos sacar a ese Dios en sus 3 personas, tenemos que arrancar muchas hojas de la palabra de Dios.
tenía que quitar gran parte del Evangelio de San Juan. Cuando Jesucristo decía, el Padre y yo uno somos. Y lo que ve el Hijo que el Padre hace, eso es lo que hace el Hijo. Y el Hijo se bautiza y se oye una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, contentamiento. Y baja una paloma que era el Espíritu Santo. Un Dios que se ha manifestado a través. Esa es la realidad. Pero ojo, mis hermanos, es muy importante que lo que hoy estamos aprendiendo, nuestro texto, versículo número 5, nuestro texto que estoy predicando ahorita es el versículo 5. Veamos su contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Lo que está, el versículo que está atrás y el versículo que está adelante. Ese es el contexto inmediato. Y ya el contexto anterior, la oración. Pero el contexto inmediato de nuestro versículo número 5 es el 4 y el 6. De lo que se está hablando aquí, cuando se habla de un Dios obrando en tres personas, se está hablando exactamente de la doctrina de la salvación. Oh, pastor, es muy importante esto. Versículo 4, el que acabo de predicar, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Estamos hablando de de tu salvación, mi querido hermano, de mi salvación. Oh, wow. Yo pensé que era otra manera como yo me salvaba. No. Escucha, estamos hablando de la salvación. Versículo número 6, el contexto inmediato del 5, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿De qué estamos hablando? Del tema doctrinal de la soteriología, una rama de la teología que se encarga del estudio de la salvación del ser humano. Importante, porque imagínate, hay gente que agarra un versículo y hace doctrina de humanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios, estamos hablando de la salvación. Y se refiere, dice, está Dios Padre, está Dios Hijo, pero tu camino a la salvación, el que te representa ahí, es Jesucristo. Pero fíjate lo que dice el texto. Entre Dios y los hombres, Jesucristo. No Jesucristo divino, dice Jesucristo hombre. Wow. O sea, que esto nos lleva, que nuestro contexto inmediato está hablando de tu salvación y mi salvación. Te está diciendo que el único camino a tu salvación es Jesucristo. Es el único que está entre medio de Dios y los hombres. Yo sé que tú y yo hemos tenido unas experiencias diferentes donde hay gente que uno le puede preguntar, oye, ¿y por qué le rezas a esa cosa, a esa persona? Oh, no. ¿O por qué le pides a él? No, yo no le pido a él. Es que él es un intermediario, es un mediador entre Dios y yo. No, mis hermanos, ¿acaso la escritura no está claro? Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y la gente prendiendo veladores a otras cosas, a otras imágenes, diciendo, ¿y por qué le pide? No le estoy pidiendo. Es un mediador entre Dios y nosotros. ¿Cuál mediador? Entonces, si quiere, le buscamos cada quien a nuestra manera y dejamos la voz de Dios, sola escritura. ¿Quieren que dejemos la voz de Dios afuera? ¿Saben quién está más interesado en eso? En dejar la voz de Dios fuera. Les voy a decir quién luego. Pero solo hay un mediador. Cuando un mediador es alguien que representa a Dios entre los hombres y a los humanos ante Dios, es alguien que hace desaparecer toda separación. Cuando el ser humano peca en el huerto del Edén, la relación se quebranta. Y solamente Jesucristo hombre viene a reconciliar esa relación entre Dios y los hombres.
Hay tantos puntos doctrinales que Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesucristo hombre, tu mediador y mi mediador, hizo por ti y por mí ante la presencia de Dios. Por eso hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú y yo pudiéramos discernir eso, si la humanidad pudiera discernir la verdad, el conocimiento de la verdad, mis hermanos, viviéramos eternamente agradecidos con Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque el apóstol Pablo hace énfasis, dice, un mediador y Jesucristo hombre? Porque las escrituras, por eso es importante conocer las escrituras. Las escrituras nos enseñan y nos dan veracidad de quién fue Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Pues es que fue el hijo de María. Es verdad, es verdad hasta cierto punto, hablando en su humanidad. Porque el texto nos muestra que cuando María queda encinta, queda embarazada, se espanta porque ella no había tenido una intimidad con algún hombre. O sea, dice, pues, ¿qué pasó? El ángel le tiene que decir, mira María, lo que hay en tu vientre es concebido del Espíritu Santo. Ahí vemos la divinidad depositada de Jesucristo y la humanidad a través de la Virgen María. Entonces Jesucristo empieza a crecer como un niño habitual, normal, pero claro, interesado en las cosas espirituales. El texto nos dice que cuando estaba en el templo y se desaparece, y los padres preocupados por él, los padres terrenales de Jesucristo, pero Jesucristo sabía que él tenía una divinidad y una unión con el Padre. Dice, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Pero por lo tanto el texto bíblico, por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es quien le guía al Espíritu Santo. Por eso no hay ninguna confusión en la palabra. Le deja saber y le dice, el mediador es Jesucristo hombre, no el divino. Porque a través de los 4 evangelios vemos la grandeza, la deidad, la divinidad del Hijo. Nicodemo lo reconoce, dice, nadie puede hacer estas cosas. Es que nadie, imagínense mis hermanos, nadie tiene el potencial de convertir el agua en vino, que fue un milagro, o sea, de los más que se puede decir, porque imagínate que hay una tormenta en medio del mar arreciando, y Jesucristo en su humanidad humana va dormido, descansando, y los discípulos se asustan y los despiertan, y Jesucristo calma la tormenta. Era Dios. Que los discípulos dicen, ¿qué? Wow, ya habían estado con él, pero cualquiera se sorprendería. Y tal vez tendríamos la reacción de los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Y ese murió por ti. Y la gente adorando otras cosas. Pero para morir por ti se tuvo que hacer humano. Se despojó, dice Filipenses. Entonces a través de la escritura vemos su divinidad, pero vemos su humanidad. Jesucristo necesitaba descansar, necesitaba dormir, necesitaba comer. Y Jesucristo era ameno, estaba comiendo y rico con los pecadores cuando es juzgado por los religiosos. Y Jesucristo le dice, ¿quién los entiende? Vino Juan, no comía ni nada, lo que yo vengo y le entro duro al taco. Ahí vemos su humanidad. Pero el clímax de su humanidad lo vemos en el huerto de Getsemaní. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tenido miedo, incertidumbre? Y no sabemos lo que va a venir, porque muchas veces nuestros afanes ni siquiera es la realidad de lo que vino por la gracia de Dios. Muchas veces nos preocupamos o nos llegamos a afanar más de lo que nunca va a suceder. No sucedió. Pero Jesucristo sí sabía en su divinidad lo que venía, y eso lo hacía sufrir en su humanidad. Ese Jesucristo es el mediador. Ese Jesucristo que en un momento le dice al Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. ¿Tú crees, Padre, que podemos cambiar el plan A por un plan B? Pero no, que no se haga mi voluntad. Lo que me quiero explicar, querida iglesia de Cristo, es lo que está diciendo Pablo a su siervo Timoteo, a su discípulo Timoteo, y que el día de hoy la iglesia de Cristo yo me pueda explicar de una mejor manera. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro.
¿Pero por qué, pastor? Porque el texto me lo dice. Y yo no soy quien para poner más caminos. Es el único que nos puede llevar a la salvación. Es por eso que Martín Lutero expresa solamente Cristo. Y la gente siguiendo otras cosas. ¿Acaso Jesucristo, hombre, en su sufrimiento como humano, no le expresó al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Nosotros tenemos que ir creciendo la imagen del varón perfecto que es en Jesucristo. Nos falta mucho, ¿verdad? Lo habían golpeado, vituperiado, escupido, le habían metido una corona de espinas, humillado verbalmente. Si eres el rey, el Mesías, ahí está tu corona, el rey, bájate de esa cruz. Si en verdad, sálvate a ti mismo, le dice un malhechor. El otro, siempre hay alguien que va a hablar, dice: nosotros merecemos en verdad estar aquí, pero él no. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesucristo. Pero humillado, pero todavía así le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero donde está la consumación, que solamente Dios puede ser el mediador entre Dios y los hombres, es en este punto doctrinal, en el versículo siguiente, el versículo número 6, que se dio en rescate y que lo expresa Jesucristo de esta manera: cuando hay una separación entre Dios Padre y Dios Hijo, que habían existido por la eternidad, cuando Jesucristo expresa: Elí, Elí, lema sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Donde tus pecados y mis pecados, mis blasfemias, mis errores son depositados en la humanidad de Jesucristo. Por eso es el único mediador, no hay más. Toda tu maldad, toda mi maldad, de toda la humanidad son puestos ahí. Y con gran dolor Jesucristo, el Hijo, le dice al Padre: ¿por qué me has desamparado? El Padre, en su santidad, en su deidad, en su divinidad, pero sobre todo en su santidad, se tuvo que separar del Hijo. Pero también le expresó Jesucristo: consumado es. Padre, se ha pagado el precio. Tetelestai, pagado por completo. El único mediador. No busques más. Y a través de la Escritura lo vas a encontrar. Ese es el deseo de Dios, y que te unas a Él. Consumado es. Versículo número 6 dice la palabra de Dios: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sabe por qué el ser humano busca otros caminos? O sea, busca por lógica, a veces por sentido común. Cuando hay una necesidad de un ser humano, muchas veces esa necesidad, ese rescate se puede suplir de diferentes maneras. Voy a poner un ejemplo secular para explicarme mejor. Por ejemplo, un ejemplo tan real y tan secular que puede pasar y acontecer. Tal vez a alguien le ha pasado, ojalá o nunca nos pase, que alguien se está ahogando. Puede haber diferentes maneras que se puede rescatar a esa persona. Alguien se está ahogando y ya está ahí, y ahí está alguien que sabe nadar muy bien. Entra y empieza a nadar y le da un golpe para que se tranquilice y lo pueda jalar así tranquilo, y lo rescata, lo salva, se estaba ahogando y él queda como héroe. Las porras a mí, lo rescaté. Pero tal vez la situación es diferente, es más catastrófica, y se puede rescatar solamente esa persona a través de un helicóptero. Se le baja una soga o alguien baja por él, o con la soga se agarra, y hemos visto que en diluvios que han acontecido, en tempestades, en agua, se rescata a la gente de esa manera, ¿no? Entonces podemos ver que puede haber mil formas de rescatar. Mandarle un salvavidas y se mete en ese salvavidas la persona y se rescata. Pero déjame decirte que aquí nuevamente el texto, el 5 nos está diciendo la palabra: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero si no nos queda claro, dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, el rescate de la humanidad, solamente hay un camino, y es solus de Christus, solamente a través de Cristo.
Yo estoy seguro que si le preguntara, hermanos, un versículo que usted se sepa que cómo se llega a Cristo. Pastor, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no fue el predicador del siglo XIX que predicaba tan elocuente. Fue Jesucristo. Jesús dijo. ¿Por qué? ¿Por qué la religión tradicional ha puesto tantos otros caminos? Que Jesucristo dijo, ni entran, ni dejan entrar. ¿Por qué en el primer siglo se estaban poniendo otros caminos? Ni entran, ni dejan entrar. Pero aquí la palabra de Dios nos deja que el rescate a la salvación es a través de Jesucristo. ¿Y sabe por qué fue tan claro la palabra de Dios en la soteriología? La rama de la teología que se encarga del estudio de la salvación. Mis hermanos, no se nos olvide que cada ser humano que no acepte la salvación de Dios, hay un lugar, a ti y a mí, por fe, solamente por la fe, nos espera cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, un mar de cristal, calles de oro. Pero aquellos que no vengan al conocimiento de la verdad, hay un lugar que se llama infierno. Ay, pastor, qué duro, pero es que la verdad. Hace años científicos buscaban, investigaban algo en el núcleo de la Tierra y se sorprendieron. Usted sabe que el núcleo de la Tierra está lleno de fuego. Y se sorprendieron estos científicos que al llegar encontraron gusanos ciegos que se habían acoplado a vivir en ese estado de calentamiento. Y Jesucristo dijo, el infierno donde va a ser el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Gusanos ciegos acostumbrados a vivir a esa temperatura. Por eso Jesucristo quiere que vengan a la salvación. Por eso Jesucristo se dio en rescate. No hay otro camino. Ahí está la escritura. Él se dio. Nadie podía pagar el precio más que alguien puro y sin mancha. Y dice la palabra de Dios que se dio por Él mismo. Dice la palabra, el cual se dio a sí mismo en rescate. Recordemos lo que aprendimos la semana pasada. Todo está conectado. Lo que aprendimos la semana antepasada. Solamente a través de la Escritura, solamente a través de la fe, solamente a través de Jesucristo. Cuando Abel, dice la palabra de Dios, que el que abre el salón de la fama de la fe, en el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, el primero que aparece es Abel, concebido en la conciencia del bien y el mal, hijo de Adán y Eva. Y dice la palabra de Dios que él ofreció una ofrenda, un sacrificio, ese animalito que él ofreció de lo más gordo, el primogénito, fue ofrecido en sacrificio a Dios. ¿Sabe qué representa la ofrenda de Abel? Porque hemos aprendido que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir en Jesucristo. Es un tipo del antitipo, es lo verdadero. Cuando Abel va y con ese corazón, no solamente en obediencia a Dios, sino porque amaba a Dios, con ese corazón ofrece esa ofrenda a Dios. Pues dice el texto bíblico, Él se ofreció a sí mismo. Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo la pongo. Mis hermanos, Él era humano, pero también era Dios. Se lo dijo a Pilato, defiéndete, le dice Pilato. Su esposa lo había aconsejado a Pilato, no tengas nada que ver con este hombre, es inocente. Benditas mujeres, porque la mujer sabia con sus manos edifica la casa, pero también la necia con sus manos la derriba. Pero la esposa de Pilato le dice, me ha turbado el sueño, no tengas nada que ver. Y Pilato, queriendo hacer caso al consejo de su esposa, dame una causa para que te defienda, decía Pilato. ¿No te das cuenta que tengo tu vida en mis manos? Tranquilo, dice Jesucristo. Casi no hablaba el maestro. Pero corrija, Pilato, no te equivoques. Le dice, no tomes más autoridad de la que no se te ha dado,
Porque si yo orara ahorita al Padre, aparecieran querubines, serafines, peleando por mí. Pero el texto bíblico dice, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de los cuales se da testimonio a su debido tiempo. Gálatas 4:4 dice que a su debido tiempo se cumplió la promesa que venía Jesucristo a nacer de mujer para rescatarnos. Versículo número 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Sabe cuál es la arma más poderosa? Y se lo iba a decir hace ratito. ¿Sabe cuál es la arma más poderosa que el enemigo llamado Satanás está utilizando para ganar almas para el infierno? Para engañar a las familias, para dividir matrimonios, para dividirnos en la fe, para dividirnos en la escritura. ¿Sabe cuál es el arma más poderosa? No crea que es una tendencia de pecado del ser humano que tiene. Que cuando venimos a Cristo por su gracia nos va transformando de gloria en gloria. Entre más dejamos que el Espíritu Santo nos llene, más nos transforma y vamos venciendo las obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. Pero el arma más poderosa que Satanás tiene no es una tendencia de pecado. ¿Sabes cuál es? La mentira, el engaño. Es el arma. Si tú no estás listo y si no conoces las escrituras, es el arma que utilizó desde el libro del Génesis, cuando hizo caer a los primeros hombres. Alertas, varones de Dios. Algo te voy a decir, varón. Dios no le va a venir a pedir cuentas a tu esposa por tu familia. Ay, ¿a poco no? No, a tu esposa no. Eva fue la primera que agarró del fruto. Si tú vas al texto bíblico, revisa. ¿Quién se puso a platicar con la serpiente y escuchó el engaño, la mentira, como Satanás obra? La primera fue la mujer, es la verdad. Pero tú no vas a encontrar en el texto bíblico que Dios viene con Eva y que dice, ¡hey, Eva! No, no. Fue con el que era responsable. Ay, pastor, ¿y tu familia? Pues yo no sé, pues esto, mi esposa. No. No. Un día tú vas a entregar cuentas de tu familia. Y escuchen bien, varones, jovencitos, señoritas, y oren por un hombre de Dios y síganlo. Porque la cabeza del hogar es el varón. Y la cabeza del varón es Jesucristo. La arma principal que está utilizando Satanás es el engaño y la mentira. ¿Y dónde estamos los varones? Ahí estamos listos como centinelas, guiando a nuestra amada, guiando a nuestros hijos, la verdad absoluta, solamente la escritura. Si aquí está, lo hacemos. Si aquí no está, no lo hacemos. Porque es el arma que está utilizando Satanás para esto. Si no lo vemos desde el huerto del Edén, en la tentación, ¿qué fue lo que usó Satanás? La palabra. Escrito está. Canijo, se la sabe. Escrito está. Aviéntate, porque escrito está que Dios mandará a sus ángeles. Distorsionando y usando la palabra como engaño. ¿Y sabe que lo está utilizando? Si usted conoce la verdad y usted empieza a ver apostasía, que se están desviando de la verdad. Para esto, dice el apóstol Pablo en el último versículo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Maestro de los gentiles en fe y en verdad. El apóstol Pablo reconocía que si él era predicador, era para ser un vocero de Dios, para predicar la palabra de Dios, no para predicar su sentir, para predicar lo que él creía, lo que él asumía, sino para predicar lo que el Espíritu Santo lo estaba guiando. La palabra etimológicamente apóstol significa enviado a una misión. El apóstol Pablo sabía que estaba siendo enviado a ganar almas para Cristo, pero a través del conocimiento de la verdad. Y como el apóstol Pablo, como diciendo,
Por favor, verdad digo, en Cristo no miento. Porque a veces a la gente le es más difícil creer en la verdad que creer en mentiras de humanos y de hombres. Y el apóstol Pablo dice, verdad digo, en Cristo no miento. ¿Cuántos siervos de Dios no se encuentran en esa situación? Cuando dan un consejo bíblico y la gente en vez de agradecer sale enojada. Pero es que es esto, mi querido hermano. Es esto, yo no te puedo decir otra cosa. Si no, ya no soy apóstol ni predicador de Cristo. No estoy hablando la verdad, estoy mintiendo. El apóstol Pablo sabía a quién había servido. Con esto vamos a terminar el día de hoy, mis queridos hermanos. Cuidado de ir en contra de la palabra de Dios. Satanás lo está haciendo y ¿sabe cómo lo está haciendo? A través del ser humano. Metiendo mentiras, dividiendo o no creyendo en el matrimonio. ¿Sabe que muchas nuevas generaciones no creen en el matrimonio? Pero el matrimonio es una institución creada por Dios. Hay gente que no quiere tener familia. La familia es una institución creada por Dios. Gózate con tu doncella. Multiplícate, multiplica la tierra. Herencia de Jehová son los hijos. El orgullo de las generaciones pasadas del matrimonio eran los hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Satanás está yendo en contra de la verdad. A unos para que no sean salvos, y los que somos salvos para que no brillemos como la luz de Cristo. Tú tienes que brillar, yo tengo que brillar. Que cuando alguien nos vea digan, yo quiero vivir como ellos, porque están viendo la luz de Cristo. Para eso nos salvó Jesucristo. Yo no concibo una vida sin gozo. No concibo una vida sin los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Para eso nos salvó Dios. ¿Acaso no dijo Jesucristo que el enemigo, el engañador, el padre de mentira viene para hurtar, matar y destruir? Y dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Ay, pastor, no voy a tener problemas. No te estoy diciendo de eso. Puede haber problemas, pero aún puedes despertar y decirle, Señor, gracias. Gracias. Porque a través de estas circunstancias voy a ver tu mano de favor. A través de estas circunstancias adversas me hace buscar más tu rostro, me hace orar más. Tengamos cuidado con la principal área que está utilizando Satanás. Por eso Dios puso en mi corazón predicar sobre las 5 solas. Solamente por la fe, solamente la Escritura, solamente Cristo, solamente por la gracia, y solamente a Él la gloria. Este hombre Martín Lutero, con valor, porque en ese tiempo se quitaba la vida, los mataban aquellos que iban en contra de las tradiciones humanas. Pero este hombre con denuedo y valor se levanta y dice, es que es lo que me muestra la Escritura. Y le dijeron, tienes que negar eso, si no la muerte. Y él dijo, solamente que me comprueben con esto, yo doy un paso atrás. Tú y yo somos responsables de unirnos al anhelo de Dios, que todos sean salvos. Aquellos que el Espíritu Santo está preparando. Tú y yo somos responsables de cumplir el anhelo de Dios aquí en la tierra. Porque si no lo haces, las piedras hablarán. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu santuario. Gracias por la hermosura de tu palabra que nos da testimonio de cuánto nos has amado.
no merecíamos que mandaras a tu Hijo en rescate de nosotros. Pero algo sí te digo, Señor, y algo te decimos como iglesia: gracias por hacerlo. Gracias por mandar a tu Hijo. Ahora, Señor, ayúdanos a ser fervientemente unirnos al anhelo de tu corazón, que todos vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Y en esta hora, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado la salvación de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, o si nos estás viendo a través de las redes sociales, o nos vas a ver, hoy es el día que tú vengas y aceptes ese regalo. Dile: Padre, reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti, pero también reconozco, como hoy dice la Escritura, que se dio en rescate por mí. Lo acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú sabes la dirección que vamos tomando como iglesia. Esta iglesia local llamada Bethesda, Casa de Misericordia, que por tu bondad y tu misericordia no hemos sido consumidos. Tú nos guiarás, tú nos guardarás para que cumplamos tu misión y tu visión. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. No hay un nombre más hermoso que el nombre de Jesús. Me acuerdo lo que en las escrituras, en el libro de Hechos, cuando algo supernatural había pasado y unos carceleros le dijeron a Pablo, le dijeron en el capítulo 16, versículo 39, preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Y ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Verdad? En Jesús, en nadie más, no en ti mismo, en otras cosas, en Jesús. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Dios Padre, te damos gracias por tu Hijo, Dios, que, como dije el pastor, no merecemos nada, pero es tu amor, tu gracia y tu misericordia que alcanza a este pecador aquí. Perdónanos nuestras injusticias y prepara nuestros corazones para recibirte a ti y aprender más de ti. Ayúdanos a reconocer que la iglesia no es un edificio, sino somos nosotros, cada miembro de Bethesda. Y como el cuerpo de Cristo tenemos que alimentarlo y ayúdanos a recordar que en estas fechas y en este día especialmente, que no debemos de buscar una iglesia que está más cerca de nuestra casa, sino una iglesia que está más cerca a la Biblia, que está más cerca a las Escrituras y que busque y corre atrás de tu corazón. Recibe estas ofrendas y diezmos que pueden edificar tu misión y tu visión en Bethesda, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues en pie, vamos a orar al Señor. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló,
Ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ya la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Dios me habló. Ya la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Gloria, cadenas se rompen, vida solo, sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló. Ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Le damos gracias a Dios porque nos rescató, amén. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra, Señor, nos hablas a través de nuestros hermanos, nos hablas, Señor, a través de la creación. Queremos, Señor, siempre llevarte en nuestro corazón, que seamos fieles a ti, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Dejamos esta semana en tus manos, Señor. Tu guía esté con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos. Me liberó. Estaba en mi interior. Descubría de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Dios me habló, ya la muerte venció. Glorioso día, sangre me rescató. Dios me habló, ya la muerte venció.
la muerte venció.